Génesis capítulo 7 y luego 8. ¿Estamos listos? Capítulo 7 de Génesis, todos juntos, la palabra del Señor dice así. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, y se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Capítulo 8. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes 10 pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca.
Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Amén. Esta es la palabra del Señor. Oremos un momento. Padre eterno, gracias por tu palabra que es alimento a nuestro espíritu, luz a nuestro andar. Te pedimos en esta mañana que estés en medio de nosotros y que abras los ojos de nuestro entender para que contemplemos las maravillas de lo que tienes para enseñarnos, Señor, las maravillas de tu ley. Y como dice el Salmo 119, nos hagas más sabios que nuestros maestros, que los ancianos, Señor, aun que nuestros enemigos. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Tomemos nuestro lugar, hermanos. Bueno, pues el título de este sermón es Dios es misericordioso. Pero no olvides que también es justo. Dios es misericordioso, pero no olvides que también es justo. Como se pudieron dar cuenta por el contenido que acabamos de recorrer en nuestra lectura, este será una vista de pájaro, ¿no? O a lo mejor hasta de Jet 737, o 777 a 35,000 pies de altura, porque la realidad es que pues, son 46 versos por delante, no nos va a dar la hora y media. No es cierto. Los 45, 50 minutos que tengo el privilegio de estar frente a ustedes. Para entrar al detalle como quisiéramos. Sin embargo, como ya les hemos dicho, al comenzar esta serie en Génesis, pues nuestro interés es que se hagan de la imperdible base del texto bíblico, que como creyentes, pues es menester, es imperante que tengamos claro, que podamos dominar los rudimentos. De esta manera habilitamos la comprensión, la mejor comprensión del resto de la Escritura. Efesios capítulos 4 y 5 nos advierten fuertemente y repetidamente de la importancia de esforzarnos por mantener nuestra unidad, ¿verdad? Y además de esforzarnos por vivir de manera sabia en estos días malos que se parecen justo a los días de Noé. Dice, sean llenos del Espíritu Santo, ahí el capítulo 5, ¿no es cierto?
Cuidado, porque los días son malos. No vivan como necios, vivan como sabios, no sean insensatos, ¿no? Y esfuércense en mantener la unidad del Espíritu que el Señor ya les dio. Y luego nos da un bofetón también diciendo, de otro modo van a ser ustedes niños, ¿no? Llevados por cualquier viento de doctrina, para acá y para allá. Hablando así coloquialmente, ¿no? Para acá y para allá. Zarandeados, ¿no? Ese es nuestro interés, que ustedes se puedan hacer de esta base. Y como ya nos dijo nuestro hermano Dani, ¿dónde andas, Dani? Ya te me escondiste, Dani. Nos lo dijo Dani, por ahí andaba. Está ahí. Al enseñarnos sobre el capítulo 6, ¿verdad? Que somos grandes pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador, ¿no es cierto? Ah, mira qué bonito, ya nos están poniendo la sombrita. Gracias, Padre, que está la sombrita nos das. Pues ya nos quedó claro, ¿verdad? Que sí somos realmente grandes pecadores y que Cristo es un gran Salvador. Y esto en realidad, pues vamos a recuperar esa misma tónica. Anteriormente había tenido la ocasión de predicarles de todos somos Caín, ¿no? Y nuestro hermano David Sarmiento también nos había predicado sobre no ser como Caín, ¿no es cierto? Quizá aquí podríamos decir hashtag, más bien seamos todos como Noé. En realidad vamos a rescatar varios puntos de eso allí. Decía mi abuelo, Federico Trujillo, un oaxaqueño, misionero y predicador entre los indígenas zapotecos y mixtecos de aquella región, que cada ocasión que le tocaba predicar decía, me toca perjudicar. Me toca perjudicar, una expresión que deriva seguramente de la realidad que es para muchos de los que están ahí sentados, por recibir, ¿no? Otra vez la cargas acerca de la miseria, de la realidad humana. Pero ¿saben qué? Esto es realmente muy valioso, porque cuando entendemos la miseria de la verdadera condición nuestra, la miseria de nuestra verdadera condición, entonces la gracia del Evangelio brilla. La paciencia amorosa de nuestro Creador, entonces, brilla. Como cuando ustedes van a la tienda de diamantes, ¿verdad? Y le sacan los diamantitos y los ponen, pues, encima de una telita de este terciopelo negro, ¿no? Así. Así que nos hace bien recibir la predicación, la perjudicación desde el púlpito. Sin embargo, si acaso la palabra al ser predicada nos ofende, hermanos, también podemos estar seguros de decir con plena confianza, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7. Sin embargo, hermanos, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Así que, como dice el dicho, hay de tristezas a tristezas. Y la tristeza que la predicación nos pueda causar, primeramente Dios nos llevará al arrepentimiento y a la salvación. Que así sea, entonces, hermanos, en medio de nosotros. Esta es mi oración, es la oración de sus pastores y aquellos que tenemos el privilegio de tomar este púlpito. Que la enseñanza de la Escritura cale hondo y que no se quede en la superficie, que cale, penetre y nos fuerce y nos impulse a arrojarnos a los brazos del Señor, que desesperadamente busquemos echar mano de su gracia, que no sea un tema casual, que no sea un asunto accesorio en nuestras vidas, que nos quede tan claro que nos lancemos con desesperación a su gracia y echemos mano de ella. Está a disposición, hermanos, como lo estuvo para Noé, que le obedeció y que le adoró. Sí, Dios es muy misericordioso, pero Él, no olvidemos, también es justo.
Pero leamos entonces a partir del capítulo 7, versículo 1, sigan con su vista, dice aquí, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. ¡Wow! Notemos cómo se habla de Noé como de un hombre justo. Primer versículo. Eso es notable. Como sabemos también por la Escritura, Romanos 3:10, seguro el pasaje habrá brincado en la mente de algunos de ustedes, no hay justo ni aun uno. Por lo que la frase Noé era el único justo tendría que ser calificada. La Biblia nos está contradiciendo a sí misma cuando dice que no hay justo ni aun uno, y aquí está diciendo que Noé era el único justo que había. No se está contradiciendo. Hay que calificar esa palabra, justo. De la misma manera que hay que calificar, por ejemplo, Juan 3:16, donde dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Pero luego primera de Juan 2:15 dice, hijitos, no amen al mundo. Hay que calificar la palabra mundo. ¿De qué está hablando? ¿No es cierto? Y también la palabra amor. ¿De qué está hablando? De esa misma manera hay que calificar la palabra justo en este contexto. Y justo, precisamente, siempre el contexto es lo que nos ayuda a calificar y entender de qué se está hablando en un cierto momento y en un cierto pasaje en la Escritura. El contexto de este pasaje nos da dicha claridad. Al decirnos la Biblia que Noé era justo, no nos dice que era justo en el sentido de nunca pecar, pues también él requirió ser salvado, ¿no es cierto? Por eso es que Dios proveyó y le mandó a construir el arca, ¿no es cierto? Sino que cuando se expresa de Noé como justo, significa que él era justo en contraste con la maldad galopante de su generación. ¿Me estoy explicando? Él era justo en contraste con la maldad galopante y desenfrenada de su generación. Noé buscaba tener al centro y al frente a Dios en su vida cotidiana. Noé buscaba tener al centro y al frente a Dios en su vida cotidiana. Esto le hacía ser calificado como justo. Esa búsqueda consciente de vivir coram Deo, como dice esa expresión latina, coram Deo, de saberse siempre delante de la presencia de Dios, era la característica que le distinguía de la demás gente. De esta manera es que Noé era justo. De esta manera, en que estaba vivo a la realidad de que Dios lo observaba todo el tiempo. O como el Salmo también dice, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás. Si me escondiera en las profundidades del abismo, tus ojos todo lo ven. Esta realidad, esta característica, distinguía a Noé de su generación. Aunque seguramente él, como nosotros, también fallara muchas veces en la ejecución de esta vida, coram Deo, en la presencia de Dios. No podemos dejar de considerar que es Dios quien pone en nosotros ciertamente el querer como el hacer, por su buena voluntad, pero también esto va de la mano con la realidad de que con lo que Dios nos ha dado, Dios espera que nosotros accionemos, ¿verdad? Dios espera que nosotros accionemos, que respondamos, que lo vivamos en nuestro andar diario. Así que cuando lo hacemos, cuando vivimos coram Deo en su presencia, aún haciéndolo de manera imperfecta, manteniendo el curso, tal como Noé, Dios entonces nos lo cuenta por justicia. A esto es a lo que se refiere el verso 5 que leímos. Noé hizo todo conforme Dios le había mandado. Esa es la justicia que caracterizó a Noé, su obediencia de manera constante. Esa es la justicia que caracterizaba a Noé, su esfuerzo sostenido, sin flaquear, sin tirar la toalla, de seguir a Dios, aún en medio de circunstancias adversas que seguramente lo incitaban y lo tentaban a rendirse.
a decir, ¿qué va? ¿Soy el único que me estoy esforzando aquí o qué está pasando? No, ya mejor. Volteo a la derecha, nadie me está ayudando. A la izquierda, nadie me pela. Enfrente, atrás, estoy rodeado. Nadie está realmente pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy loco, soy el único loco. Pero él no hizo así, él no hizo así. Esta fe obediente y esta claridad de estar en la presencia de Dios y buscar servirle en el constante, aunque se equivocara, en el constante, en el continuo, en la dirección de su vida, aunque fallara. Como dijeron un predicador de hace algunos años, ¿a poco, Gamaliel, cuando tú vas por la calle y te tropiezas y te caes, te quedas ahí ya tirado y dices, pues qué bonito está por acá, me hacía falta una refrescada aquí, está bien polvosa la calle y hacías unos, ahí angelitos de tierra? Nadie hace eso. Te tropiezas y ¿qué haces? De inmediato te paras, ¿verdad? Los hombres, si estaban ahí enfrente de un grupo de féminas, no pasó nada, aquí está la torre, ¿verdad? Y al revés las mujeres también. Si tropiezan y se les enchueca acá el tacón, no pasó nada, ¿verdad? Nos sacudimos y le seguimos. Y te das la vuelta a la esquina, entonces ya te subas y dices, no me vuelve a suceder. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero a veces el cristiano nos equivocamos, nos tropezamos, nos caemos, nos raspamos y decimos, es que yo no sirvo para eso, ya mejor me quedo aquí. Pero eso no era lo que hacía Noé. En medio de una sociedad y de una cultura energizada por la maldad, como lo vimos desde el capítulo 6, un gran cúmulo de pecados, Noé persistía. Persistía. Lo cual le alcanzó para que Dios dijera de él en el verso 1 del capítulo 7, Noé era el único justo en medio de toda esa gente. No tiró la toalla. Por otro lado, resulta un dato curioso que típicamente pensamos, y ya me cambio de escenario, pensamos típicamente en el siguiente versículo que Dios mandó a Noé meter un par de cada animal en el arca. Cuando el texto realmente, y lo acabamos de leer, dice que le mandó meter 7 pares de cada animal puro y un par de cada animal impuro, ¿verdad? ¿Lo vieron ahí? Ahí dice 7 machos. No sé si de ahí se inspiraron para el perfume pero finalmente dice 7 machos y 7 hembras de los animales puros y siempre nomás pensamos que un par, pero no fue así. Sigamos leyendo el verso 6, adelante. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Me gusta mucho que, como por toda la Biblia se ve siempre el mandato de Dios, su provisión para obediencia y la obediencia del hombre que le ama. Y casi no se distingue entre una cosa y la otra. Dios provee para la obediencia y el hombre obedece. Y en el mismo pasaje se llega a confundir una cosa con otra. No se distingue mucho. Dios está proveyendo y el hombre está obedeciendo. Y creo que eso es muy, muy a propósito para distinguir para nosotros que siempre el hombre y la mujer que ama a Dios tiene la provisión de Dios para amarle y para obedecerle. Nunca es sin su provisión. Pero siempre que la provisión de Dios está para amarle y obedecerle, el hombre y la mujer de Dios obedecen y le aman. No es como que Dios provee y aquel hombre y mujer está por ahí perdido. Lo cual nos debe de causar también a la reflexión de ¿cuánto estoy obedeciendo lo que Dios está proveyendo? Porque está proveyendo, amados, está proveyendo. Para ti y para mí. No puedes decir, no, pues en mi caso, Gama, yo no sé si acá con Walter o con hermano Antonio, pero a mí no creo que me esté proveyendo mucho. No, eso no puede ser. Eso no es así. Sí, te está proveyendo.
Y si no estás obedeciendo y estás tomando por excusa el hecho de que percibes que no te está proveyendo, en realidad no estás abriendo bien los ojos a todo lo que Dios te está proveyendo. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? El dueño de todos esos dineros repartió como él quiso, ¿no? Y a uno dio 5 talentos y otro dio 3 y otro dio 1, ¿no? Conforme sabía de sus capacidades que podían administrar, pero a todos les tocó, ¿no es cierto? A todos. Entonces, con lo que el Señor nos dio, espera que demos fruto, que demos rendimiento. ¿Y qué pasó con el que tenía un talento? ¿Se acuerdan? Dijo, no, yo sabía que tú eres un hombre que cosecha lo que no sembró, ¿eh? Y pues mejor fui y enterré tu talento en la tierra y ten, aquí está de vuelta. Ya se saben el desenlace, ¿verdad? Quítenle ese talento y échenlo a la cárcel. No consiguió nada de, ay, pues es que mira, como para que el Señor dijera, sí, cierto, tienes razón. El otro tenía 5 talentos, tú nomás 1. Bueno, ok, está bien, te la paso. Entra en el gozo de tu Señor. Me estoy desviando. Pero me gusta cómo la Escritura siempre, cuando nos muestra Dios dando un mandato, nos muestra a Dios dando la provisión para obedecer ese mandato. Y el hombre de Dios obedeciendo. ¡Wow! Aquí Noé entra en obediencia, como Dios se lo mandó, con sus hijos y familia extendida, y los animales le siguen milagrosamente. No tuvo que estar a contrapelo buscando a los animales. A ver, ya, órale. No, estos animales solitos vinieron. Dios proveyó también para que vinieran a Él y voluntariamente los fue encauzando. ¿Costó laborioso trabajo y dedicación? Ustedes pueden estar seguros que sí, claro. Foco y resistencia y estamina para hacerlo, desde luego que sí. Toda persona que se haya involucrado alguna vez en el cuidado de animales domésticos o incluso salvajes y son del zoológico, da testimonio de que es trabajo duro. Mi hermano Rolando, que es agrónomo, experto en trata de animales, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Lidiar con los animales. Es más fácil que lidiar con los humanos, dice el hermano. A veces sí. Gracias, hermano. Acabas de tronar todo el argumento de mi prédica. No. Muy bien, hermano, pero vamos, trabajo, ¿no? Un chorro de trabajo, ¿no es cierto? Sí, los animales pueden ser muy nobles, especialmente ya que están domesticados. Pero trabajo duro seguro lo fue, ¿no? Lo fascinante es que al cabo de los 7 últimos días de misericordia que Dios dio para arrepentimiento, se había ya completado tan inmensa tarea. El contexto nos dice, aunque no lo dice, pero nos dice con claridad que los animales vinieron a Noé. Vinieron. Dios hizo la provisión, dijo, el mandato es este, y ahí te van los animales. Vinieron. Increíble. Ellos mismos cooperaron, no tuvo que ir a buscarlos desesperado, a arrear y catalogar. Los animales vinieron a Moisés por provisión de Dios y solo al cabo de los últimos 7 días entonces comenzó el diluvio. Eso es maravilloso también. ¿Se acuerdan que les he dicho, verdad? Y les hemos estado diciendo, leemos el pasaje y rapidísimo se nos va y se nos pierden estos detalles. Pero ahí están. Y todo esto es la obra y la mano de Dios actuando. Nuevamente salen del texto la maravilla, tanto de la provisión milagrosa de Dios como de la fe y obediencia a prueba de fuego de Noé. Si a mí me dijera el Señor hoy día, mete 7 pares de animales puros en este barco, yo me vuelvo loco de ansiedad. ¿Y qué decir de poner a girar a mi pobre esposa? Angustia y desesperación. Es que mi amor, dijo el Señor, que metiéramos estos animales. A ver cómo nos va. Tan solo oír la comisión, ya me empezarían a sudar las manos. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿De dónde saco? ¿Quién me va a hacer caso? Con lo inepto e inadecuado e inútil e incapaz que me sé, ¿cómo le voy a hacer? Y seguramente Noé se habrá sentido de esta manera también.
Pero lo único que vemos es que Noé obedeció. Eso es lo único que la Escritura le parece rescatable. De todo el cúmulo y el revoltijo de sus emociones y sentimientos y pensamientos que hayan podido cruzar por la cabeza de Noé, la Biblia no se lía, no se hace bolas, describiendo todo lo que transitó por la cabecita de Noé, y no lo hace precisamente porque no es importante. Lo importante es lo que deja registrado. Noé obedeció. Noé obedeció a Dios. Ya empezamos a ver el paralelo con nuestras vidas, ¿verdad? Y el paralelo con nuestra gran comisión de Mateo 28. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos de todas las naciones y bautízolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Lee uno eso y siente la angustia y la impotencia reales de la gran comisión. Dice, ¿yo? ¿Cómo? ¿Con qué? Si apenas acabo de creer en el Señor hace 15 minutos atrás. ¿Cómo le voy a hacer? Pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es nuestra obediencia. Lo importante es obedecer a Dios. Porque si Él dio la comisión, Él va a proveer los medios. Amén. Él pone el querer y Él pone el hacer. Por otro lado, resulta fascinante que este es un recuento histórico. Histórico. Y no meramente un relato con ángulos didácticos interesantes. Oh. Es decir, no nos equivoquemos pensando que el relato del capítulo 7 y 8 que acabamos de leer y los capítulos anteriores sean fábulas con moralejas. Y ya. No. Este es un recuento histórico. Si bien es cierto que hay paralelos y hay ilustraciones sobre la salvación del arca con el Señor Jesús, del mensaje del Evangelio, ¿cierto? Hay esos paralelos. Ciertamente también es un registro histórico y haremos bien en no equivocarnos. De modo que los datos y las fechas y las edades son registradas con exactitud. ¿Se dieron cuenta en lo que íbamos leyendo? Son registradas con precisión. Noé tenía ¿cuántos años? 600 años. No 350, no 700, o más o menos estaba como viejito, pero no, 600 años. Exactamente, dice. El arca le tomó aproximadamente 100 años construirla. Había que meter 7 parejas, otro dato, ¿no? Preciso, 7 parejas de animales de cada especie. Dios le dio 7 días adicionales de paciencia a la humanidad para arrepentirse y venir a Él en busca de salvación. Datos precisos de un recuento histórico, a propósito, no están ahí de gratis. No están ahí por casualidad. ¿Cuántos días le pongo? Pues más o menos fueron como que, pues órale, le voy a poner esos. No, datos precisos. Están ahí porque importan. Y vamos a seguir en el verso 11 y hacia adelante. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente, noten ustedes, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Y sigue con la precisión, dice, 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Y sigue con la precisión, dice, ese mismo día entraron en el arca Noé, no antes, no después, no conforme ya estaba cayendo la lluvia y se estaban mojando. Ese mismo día, antes de que todo empezara, entraron en el arca Noé y sus hijos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Con precisión dice, eran Sem y Ham y Jafet. Y su esposa de Noé y las 3 nueras de Noé. Las tres esposas de los niños, de los muchachos. Niños no eran. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, y de animales que se arrastran por el suelo, y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie. Y sigue con la precisión, tal cual Dios se los había mandado. Y sigue con la precisión. Luego el Señor cerró la puerta
Qué dato tan interesante y tan curioso. El Señor cerró la puerta. Versículo 17. El diluvio cayó sobre la tierra, más precisión. ¿Durante cuántos días? 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra, las aguas crecían y aumentaban cada vez, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Entonces, precisión, y nos vamos haciendo la película en la mente. Es la idea de la Escritura, con datos precisos, históricos. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Otro dato muy interesante, muy preciso. Piensen en la montaña más alta, que por cierto no era el monte Everest en ese entonces, porque el mismo diluvio desdibujó y reconfiguró la superficie terrestre. Pero si fuera el Everest, 7 metros encima del Everest. ¡Wow! Eso es para volarle la tapa de los sesos a cualquiera. Y con precisión. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Oye, Gama, pero entonces los peces también los mató Dios. Aquí está la precisión necesaria. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Y explica 2 puntos. ¿Cuáles? Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba sobre el suelo y todo ser humano. Los peces no murieron. Sí murieron en un montón en la catástrofe y en las represas internas siendo reventadas de golpe, claro. Y por todo la luz y movimientos de lodo que hubo, desde luego, gran cantidad de seres, pero no en este sentido, ¿verdad? Y repite, más precisión, versículo 22, pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz, otra vez repite, de la faz, de la superficie cascaruda de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra, la superficie terrestre de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Más precisión, todo es un recuento fascinantemente preciso. Histórico, preciso, intencionado de esa manera. No están esos números, señor números, no están esos números ahí de gratis. Están ahí para que entendamos que es un registro histórico. Todo lo anterior es importante porque así, en primer lugar, nuestra ignorancia es informada. Gracias, Señor. Es importante porque entonces no avanza la ignorancia. Es informada nuestra ignorancia. ¿De qué otra? Si no, díganme hermanos, ¿de qué otra forma podríamos conocer cómo fue aquel terrible momento de juicio si Dios no nos lo hubiera revelado? Si Dios no hubiera dejado el registro escrito. ¿De qué otra manera? No lo podríamos conocer. En segundo lugar, es con esta colección de datos estadísticos específicos, precisa y contundente que Génesis 7 y 8 nos comunican tanto que el diluvio es un hecho histórico, real y concreto, como también apuntan a que el segundo juicio de Dios sobre la humanidad, ojo aquí, pongan atención, el segundo juicio de Dios sobre la humanidad será también un hecho histórico, real y concreto. Está claro que quedó escrito con la intención clara de resultar en nuestro beneficio. Si el primer juicio fue real, el segundo, créanme, va a ser real. Pero notemos de nueva cuenta la característica número 1 de la vida de Noé. No se despide el capítulo 7 sin antes decirnos que Noé hizo conforme Dios le mandó, obedeciéndolo. Característica número 1 de la vida de Noé, lo obedeció. Versos 16 y 23. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Y solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. También es de rescatar, para nuestro beneficio, que Dios fue el que cerró la puerta. Lo leíamos hace un momento, verso 16. Porque es Dios quien ha determinado salvar. Y es Él quien sostiene la puerta abierta hasta el último momento, dando paciente oportunidad a que los pecadores se arrepientan. No puede ser de otro modo, pues los pecadores hemos de arrepentirnos y hemos de correr con urgencia a los brazos del Señor, nuestro Dios, sin lo cual no hay perdón. No solo
había Dios soportado 1600 años en que se multiplicaron la maldad de los hombres hasta el extremo. No nada más 1600 años desde la caída. Se venía multiplicando. Pero después también otros 100 años en lo que se construía el arca. Y por si fuera poco, Dios todavía le concede otros 7 días extras en lo que los animales entraban en el arca. Y hasta el último momento, ¿es quién el que mantiene la puerta abierta? Dios. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Lleno de misericordia. Grande en compasión. Y es Él el que también cierra la puerta. Cuando entonces se había consumado el tiempo de su misericordia, Él mismo, el Dios justo, cerró la puerta. Y ya nadie más pudo entrar. La hora del justo juicio de Dios había llegado. Antes de entrar al capítulo 8, notemos cómo el arca es un símil de la iglesia y de Cristo. Los que se salvaron lo hicieron viviendo dentro del arca. Nadie que estuviera afuera del cuerpo del arca pudo sobrevivir. Nadie que estuviera afuera del cuerpo del arca pudo sobrevivir. Nadie afuera del cuerpo del arca pudo sobrevivir. La Biblia nos deja clara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. De la misma manera que en el diluvio hubo una sola arca. No había otras barcazas, no había submarinos, no había búnker alguno, no había ciudad Atlantis, no había nada que pudiera salvar sino el arca. Y la Escritura dice así: un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El arca también soportó, como Jesucristo soportó, el azote de la ira de Dios, cayendo sobre ella, golpeándola por todos lados. Y si bien no fue diseñada para la velocidad o para verse bonita, resistió el juicio de Dios y mantuvo secos y a salvo a los que estaban dentro de ella, alejados del daño, del juicio justo de Dios. La Biblia nos enseña que todos los que somos salvos en Cristo estamos a salvo del juicio de Dios por nuestras injusticias, donde el cuerpo de Cristo fue molido por ellas, recibiendo en nuestro lugar el merecido y justo castigo que nuestro extravío merecía. El arca de salvación fue idea de Dios, como el plan de salvación de la humanidad en Cristo Jesús lo fue. Pero el arca vino por medio del hombre Noé, en obediencia a lo mandado por Dios, como Cristo Jesús fue el hombre obediente que vino a cumplir lo mandado por Dios. La puerta del arca fue mantenida abierta hasta el último momento y cerrada en el tiempo preciso por Dios. Asimismo, amigos que me escuchan y hermanos que me escuchan, es el día de hoy. Segunda de Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. Hoy. Pero cuando se haya consumido el tiempo y cuando se haya consumado la misericordia y la clemencia de Dios, que hoy día muestra a cada uno, a cada humano, Él mismo cerrará la puerta y ya nadie podrá salvarse. Y como entonces, hoy día y en aquel día futuro será un evento cataclísmico histórico, no una alegoría, no una metáfora, no una fábula, un hecho real e histórico. Capítulo 8. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra.
Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Notemos cómo siguen los datos históricos, con una precisión que debe de llamar nuestra atención. No fue casualidad, no fue como querer capturar la esencia en versos poéticos. No. Sino que fue registrar con precisión lo que sucedió. ¿Por qué? Porque está queriendo transmitirnos toda la realidad de su haber ocurrido. Así sucedió, fue un hecho. No lo tomes como una alegoría, querido hermano. Dice el verso 1 que Dios se acordó. No es que Dios lo haya olvidado. Es una frase común en la Escritura para decir aquello de lo cual, una vez que el juicio de Dios ha pasado, entonces Él ahora trae su paz. Su ira se había aplacado con el juicio de sangre que había traído sobre todo ser viviente. Su ira se había aplacado. Y aquí me desvío tantito porque quiero resaltar algo muy importante. Todo este diluvio fue el justo juicio de Dios por causa de la maldad multiplicada de manera galopante y exponencial desde la caída, como ya lo hemos venido diciendo. Los que habitamos la Ciudad de México y que estamos sumergidos en toda esta violencia e injusticia, desde luego que esperamos, ¿verdad? Si atrapan a los malvados, que un juez justo ejecute con justicia y sin miramientos, sin doblez y sin dejarse corromper por mordidas o sobornos, la justicia que el culpable merece, ¿verdad? Eso esperamos, de lo mínimo. Que los multen, que los metan a la cárcel. Y si existiera la pena de muerte, en algunos casos lo consideramos justo y diríamos sí, que muera. Eso esperamos, y que el juez justo dicte esa sentencia justa, ¿no es cierto? ¿Cuánto más deberíamos esperar que un Dios justo, que tiene el derecho sobre todo ser viviente, ejecute con imparcialidad y sin sobornos la justicia que el culpable merece? ¿Verdad o mentira? ¿Deberíamos esperar eso o no? ¿O les da remordimiento políticamente correcto? Porque ahí sí que no. Ahí sí, pues Diosito que perdone. ¿No? Y claro que es mucho más fácil ignorar voluntariamente el verso 5 del capítulo 6 que nos da la medida exacta de la maldad humana. Regrese conmigo ahí rápido. 6:5 de este Génesis. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre, solamente hacia el mal. Claro que es fácil ignorar ahí esa verdad del versículo 5, el capítulo 6. Esa es la medida exacta de la maldad humana. Porque eso nos permite entonces acusar a Dios descarada y osadamente de ser un aguafiestas cósmico, de ser un ardido, de ser un Dios de caricatura, de ser un ególatra. ¿Ustedes han oído eso de Dios? Así se expresa la gente, ¿no? Pues que ya no podía perdonar a todos de una vez. Sí, ya sabía. Borrón y cuenta nueva. Entonces el juez justo que se haga de la vista gorda. A ese mismo Dios le exiges tú que te haga justicia en tus asuntos personales cuando te han hecho daño o te han insultado y esperas que castigue al malvado. Pero cuando se trata del insulto y la ofensa hecha por nosotros a Dios, al que es puro y santo, al que es digno y al que es bueno, ahí sí te resistes a admitir que Dios tiene absoluto derecho de castigar.
Y no solo eso, el carácter que le exiges que debe de desplegar de justo y de santa retribución se lo echas en cara. Descartas a Dios, lo repudias y lo rechazas porque te juzga. Esa fue la sentencia que el Señor Jesús dijo en Juan 3, ¿se acuerdan? Cuando estaba hablando con Nicodemo y dijo, el que no viene a la luz, no viene porque sus obras son malas y no quiere que sean expuestas. Esa es la razón de no venir a Dios. Lo haces así porque te consideras mejor que los demás. Ay, vamos. Yo no soy tan malo como el viejito de Palacio Nacional. No soy tan malo como mi vecino, como mi jefe, como mi mujer, como mi suegra. Cuando la palabra claramente te dice, no tengas un concepto más alto de ti que el que debes de tener, Romanos 12:3. Cuando la palabra te dice, no te creas ser el único que sabe, Romanos 12:16. Pero Dios es un Dios justo. Sí, Dios es un Dios misericordioso, lo dijimos al principio, ¿verdad? 1600 años de paciencia, 100 años para la construcción del arca, 7 días adicionales para que entren los animales, y Él mismo está deteniendo la puerta, ¿y quién más va a entrar? Pero también Él es un juez justo, el más justo juez que existe. Y si en ese entonces, si bien proveyó una manera de rescatar a los malvados que se quisieran arrepentir de sus malos caminos, también castigó la maldad. Proveyó el rescate y la salvación, pero también juzgó a los rebeldes e incrédulos. Juzgó la maldad. A los que nunca quisieron arrepentirse de sus malos caminos. Y hoy no es distinto, queridos hermanos. Hoy no es distinto. También llegará el momento en el que el tiempo de su paciencia y de su clemencia que te conduce a salvación se acabe. Y entonces castigará tu maldad en tu propia carne si no quisiste venir a Él a reconciliarte a través de su arca de salvación llamada Jesús, el Cristo. Él proveyó el arca de salvación para ti en Jesús. Leemos de los versos 6 en adelante. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó a una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó y trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio? ¿Y cuando las aguas se secaron? 601 años. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Fue entonces que Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, e hicieron una gran fiesta. Ah, no, ¿verdad? Eso no dice ahí. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. E hicieron una gran fiesta. No dice eso tampoco. Dice verso 20. Luego Noé construyó un altar al Señor. Y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo,
Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Wow. El cuervo es un ave de carroña, así que habría encontrado mucha carne para comer, pero flotando. No habría habido tierra seca donde posarse permanentemente. Por eso dice la Escritura que estuvo volando de un lado al otro entre la comida que encontraba y la ventana del arca. La paloma, en cambio, es una ave más selectiva en lo que come, y cuando volvió, el hecho de ya traer una ramita de olivo tierna en el pico era indicación de que ya había árboles a la vista en tierra firme. Como confirmación, Noé espera una semana más y sabe que ha llegado la hora, suelta la paloma y se da cuenta que, en efecto, así es, ella ya no regresa. Entonces es cuando Dios da la orden y él sale del arca acompañado de sus familiares y los animales. Por cierto, rápidamente, y también sé que me estoy extendiendo un poco, pero ya casi terminamos, porque ya llegué al final. No hemos dado como una idea de las dimensiones del arca, para que con objetos comparables nos demos la idea de lo que estamos hablando. Pero traducidas las medidas bíblicas a medidas de hoy día, el arca medía 155 metros de largo, por 26 metros de ancho y 16 metros de altura. Aquellos que están en números y en construcción tal vez me puedan rápidamente echar la idea ahí en la cabeza. Eso, pero traduciéndolo así a términos de, por ejemplo, mi esposa, que los entiende más fácil, con la camioneta. Yikes. Esa fue la capacidad que tenía como contenedor. Gracias, doctor. Pero imagínense, de largo sería como 27 camionetas como la que tenemos nosotros. Esa blanquita, 29. De largo. Y 5 camionetas de ancho. Una detrás de la otra. Y 3 camionetas de alto. Entonces era larga, ancha y un poquito altita. Como de una casa de 3 pisos más o menos. Eso habría, gracias por el cálculo ahí de la capacidad en metros cúbicos, habría sido más que suficiente espacio para el almacenaje de todos los pares de animales como para el alimento que requirieron. Y claro. Los incrédulos y detractores siempre tendrán una tendencia a racionalizar su incredulidad para sentirse deslindados del justo juicio de Dios que los espera, mofándose de que las condiciones de los animales y del almacenaje habrían sido insostenibles. Esto lo hacen así, cumpliendo cabalmente la acusación en su contra, que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 5 al 7, dijo: ellos intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y también mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, y ojo aquí, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Sí, eventualmente va a haber una catástrofe de dimensiones apocalípticas, pero no va a tener con que la tierra se va a volver a inundar. No va a ser por causa del aerosol que te pones para fijarte el pelo, ni por las pinturas que usas, que se rompa la capa de ozono, se derritan los polos e inunde la tierra nuevamente. No va a ser así. Dios sí tiene una catástrofe nueva esperando. Pero dice el pasaje, y no lo dice una sola vez, aquí lo dice 3 veces, que están reservados el cielo y la tierra para el fuego, para el día de juicio de Dios, donde los elementos pasarán siendo fundidos y las cosas se derretirán. Ese será el juicio de Dios. Nosotros, los que hemos creído, que le hemos creído al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al Señor Jesús, que hablaba del recuento de Génesis de manera histórica,
y al mismísimo Dios que acabamos de leer en el capítulo, estos 2 capítulos de Génesis. Creemos en todo esto con todo nuestro corazón, porque tenemos la evidencia del poder creador y sustentador de Dios. Lo vemos en la creación, como dice Romanos 1, pero también lo percibimos del diario en nuestras propias vidas. Y lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, la salvación que Él nos ha traído, lo que ya sabemos que nos apartó de la culpa del pecado, ya canceló nuestra deuda. No tenemos que morir, no vamos a morir. Y además en la progresiva y paulatina influencia que ejerce en nosotros y que nos va quitando este poder del pecado en nosotros también. Y es más evidencia por la cual creemos. Y de lo que finalmente también nos espera en la glorificación, cuando Él nos aparte por completo de la presencia del pecado, para siempre jamás. Creemos estas palabras precisamente porque son nuestra salvación y son para nuestra salvación. Y debemos hacer como Noé, que luego que creyó, obedeció. Esa fue la primera característica de Noé. Creyó y obedeció, ¿no es cierto? Y por eso es que él fue contado como justo. Y la segunda característica es que adoró. Noé adoró. Noten cuál es la primera actividad que tiene al salir del arca. Versículos 18 y 20. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, ganado, aves, reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Y construyó entonces Noé un altar al Señor y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. No habían estado en un crucero de lujo, con entretenimiento por un año, disfrutando de las mejores comodidades. No habían tenido ni siquiera un sentido de normalidad todo ese año y sin embargo, Noé nos demuestra cuál debe de ser nuestra primera respuesta como pueblo de Dios, ya sea que estemos saliendo de una temporada de sufrimiento o recibiendo una gran bendición o meramente corriendo la, admitámoslo de pronto, insípida rutina de nuestras vidas. La adoración a Dios debe de ser central en nosotros, como lo fue en la vida de Noé. La adoración a Dios debe ser central en nosotros, como lo fue en la vida de Noé. ¿Por qué pudo adorar Noé en estas circunstancias? Porque le quedaba claro el regalo de misericordia inmerecida. O como lo conocemos aquí en CCR, de gracia. El regalo de gracia, le quedaba claro. Por lo tanto, seamos como Noé. Obedezcamos y adoremos. Obedezcamos y adoremos, hermanos. Así lo dice la palabra y con esto cierro. Colosenses 3. Vayan conmigo, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Que gobierne en ustedes, en sus corazones, la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y, ¿qué dice ahí? Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. No nada más un versiculito aquí y allá. Para que entonces se instruyan y se aconsejen unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Cómo? Con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, coram deo, en la presencia de Dios, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Jesús. ¿Cuántas veces vimos el concepto de agradecimiento en estos versículos? 3. ¿Será importante que seamos agradecidos? Noé era considerado justo porque fue agradecido, adoró al Señor. Noé era considerado justo porque obedeció al Señor. Aquí se nos manda a obedecer de esta manera.
Amados, mi oración es porque la enseñanza bíblica de esta mañana cale hondo en todos nosotros, de modo que nos arrojemos con la urgencia necesaria y desesperada a los brazos de nuestro Señor. En Él está la gracia para vivir cada día. Amén. En Él está la gracia a disposición para que seamos como Noé. Oremos. Padre Celestial, gracias porque junto con los mandatos y los imperativos que nos dejas, nos das también la fuente. Nos dejas los principios que motivan, que nos informan. Y ciertamente que también energizan nuestra obediencia. No hay excusa, Señor. Tu Espíritu Santo nos ha salvado. La sangre de tu Hijo nos ha salvado. Tu palabra nos está salvando. Tú mismo has provisto el camino de la salvación, porque eres bien misericordioso. Pero que aprovechemos esta clemencia y esta misericordia tuya y esta paciencia y esta gracia que nos das. Porque también, Señor, eres un Dios justo. Eres un Dios justo y ya juzgaste la maldad en Cristo Jesús para aquellos que queremos acceder a ti y que lo hemos hecho, y aquellos que quieran todavía pueden acceder a ti y reconciliarse contigo en tu Hijo Jesucristo. Este es el mensaje más maravilloso que hay, Señor, y todos los días está disponible. Hoy es el día de salvación. Hashtag que seamos todos como Noé. Ayúdanos, Señor, a ser como Noé. Lávanos y límpianos de nuestras maldades, más y más. Que te veamos y te contemplemos de gloria en gloria, hasta llegar a la estatura de tu Hijo perfecto. Porque para esto moriste y resucitaste, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para ti que moriste y resucitaste por nosotros. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas.